Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber. Con reglas laxas, cientos de legisladores van por la reelección el próximo año. También Andrés Roemer es detenido en Israel y Shein, Temu y AliExpress están en la mira de los zapateros mexicanos. Es martes 3 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy me acompaña Diana Nava, reportera de empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana? Hola Gonzalo, buenos días, yo muy bien y de buenas y ya lista para darle las noticias más relevantes de este martes. Un tema, Diana, que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses y que ha sido hasta el momento uno de tantos procesos electorales que tendremos el próximo año, es el de las elecciones legislativas. Creo que le hemos puesto mucho el foco en los últimos meses al tema, obviamente por la relevancia, al tema presidencial, al tema de las gubernaturas, a la jefatura de gobierno. Sin embargo, también el próximo año cientos de legisladores van a buscar reelegirse y lo harán pues con reglas bastante laxas. Y de todos modos, cuando les han tratado de poner nuevos lineamientos para mantener ciertos controles, pues ya armaron problemas ahí. Así es, Gonzalo, siendo los legisladores van a buscar la reelección legislativa el próximo año y lo harán con una legislación que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque, bueno, recordarás que en 2014 se emitió esta reforma electoral donde se permite la reelección a los senadores y a los diputados, pero esa reglamentación secundaria nunca llegó. Y ahora el 20 de septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral emitió unas reglas para hacer este proceso un poco más claro, pero aún así, como tú decías, las y los congresistas no están de acuerdo con los lineamientos del INE. Vamos, si quieres, por partes, Diana, explicándole muy bien a nuestro auditorio qué es lo que ocurre. Los legisladores, a diferencia de lo que ocurre con otros cargos, no tienen la necesidad de renunciar a sus puestos, a los que tienen en la actualidad, ni perder desde luego, y por lo mismo, los cuantiosos apoyos económicos, humanos y materiales que ya reciben, y con eso van a enfrentar las elecciones del 2 de junio del 2024. Ya lo decías, existe esta legislación que les permite la reelección legislativa, sin embargo, nunca salió, como mencionabas, esta ley secundaria que pusiera, digamos, comillas, los candados necesarios, y por eso se les está aplicando este régimen pues, más benéfico de cara a la contienda. Y ahora, el INE puso unos lineamientos con los que justamente busca suplir la ausencia de esta legislación y ya enfrenta 3 impugnaciones en el Tribunal Electoral. 3 impugnaciones y una acción de inconstitucionalidad promovida por todos los diputados, es decir, las bancadas ahora sí se pusieron de acuerdo y hay una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reglas. Y como bien tú decías, Gonzalo, lo que pasa con esta legislación o no legislación es que permite a las y los congresistas volver a reelegirse sin necesidad de dejar el cargo, es decir, puedes seguir siendo un funcionario público, tener todavía tu sueldo y aún así estar en campaña. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que se permite a las y los congresistas que obtuvieron un escaño por medio de votos, ahora saltar a un escaño plurinominal. Otras cosas, Gonzalo, que también son positivas, por ejemplo, que están intentando que los violentadores de mujeres no lleguen a un lugar en el Congreso. Correcto. A ver, lo que el INE está proponiendo aquí es controles básicos para garantizar que no haya desvío de recursos, que no haya una afectación a la equidad en la contienda, lo que decías de que no lleguen violentadores de mujeres al Congreso. Sin embargo, en palabras de Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, pues aseguró que el INE se excedió en funciones. Pero también en este artículo que publicamos de Karina García, nuestra colega, por ejemplo, uno de los politólogos y expertos electorales que citó y con los cuales platicó, lo que él menciona es, a ver, la molestia de los partidos no tiene razón si se considera que el principal problema es que el Congreso ha sido omiso y no ha emitido la ley secundaria que tuvo que haber expedido ya desde hace tiempo para poder reglamentar, y el tema es que los lineamientos
son muy débiles, son frágiles y por lo mismo no hay una contención de excesos real. Y lo sabemos, cada 6 años o por lo menos cada que hay unas elecciones en nuestro país, está el riesgo latente del uso indebido de recursos, que no existan los controles suficientes para la vigilancia y la fiscalización del dinero y pues algunos otros candados naturales, como mencionabas el tema de las mujeres, que no existe y que de verdad parece hasta broma. El propio Congreso no se impone o no pone estos candados y cuando el árbitro levanta, ahora sí que saca la tarjeta amarilla para poner las reglas a los jugadores, pues es como si agarraran y los otros sacaran la tarjeta roja, ¿no? Sí, creo que de cierta manera se están quejando del mismo trabajo que ellos no hicieron, ¿no? Y ahora será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien emita una resolución al respecto. Entonces esperaremos ya en víspera pues de las elecciones, que ya falta menos de un año, Gonzalo. Correcto, y no se pierdan de verdad este texto bastante interesante de nuestra colega Karina García. Y bueno, cambiando de tema, Diana, Andrés Roemer fue detenido en Israel, está acusado de abuso en México. La Fiscalía de la Ciudad de México ha presentado por lo menos 5 solicitudes de extradición para este ex diplomático, ex comunicador, que ha sido señalado por decenas de mujeres y quien se encontraba prófugo en Israel. Así es, Gonzalo, el domingo pasado, por fin y después de ya bastantes años, Andrés Roemer fue detenido en Israel y fíjate que es un caso bien relevante porque es de estos primeros casos que obtienen justicia después de tantos años. Hay al menos 5 órdenes o 5 peticiones de extradición de la justicia mexicana para traer aquí al país al ex embajador de México en la UNESCO, pero hay más de 60 denuncias de mujeres, Gonzalo, que han asegurado que este hombre cometió abuso sexual y violación hace unos años. Roemer estaba en Israel porque en realidad no existe un acuerdo de extradición entre ambos países, entre México e Israel. No obstante, aquel país ya aseguró que pues se respeta el Estado de Derecho, no es un refugio para criminales y por lo mismo pues trató con toda seriedad y continuará haciéndolo en el futuro. También en un comunicado la Fiscalía de Estado de Israel ya presentó una petición ante el Tribunal Regional de Justicia de Jerusalén para su extradición a nuestro país, en uno de los anuncios además yo creo que más relevantes sobre el tema que haya dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera. Tienen otro tema que hemos platicado aquí en capítulos anteriores. Los fabricantes mexicanos de zapatos ya pidieron oficialmente regular la operación de algunos actores comerciales que ellos consideran no están compitiendo en igualdad de condiciones. En particular señalaron a Shein, Temu y AliExpress como algunos de estos jugadores del mercado zapatero que les están afectando de una manera muy profunda el negocio. Así es, Gonzalo, es que en los últimos 3 años estos sitios de comercio electrónico que tú mencionaste han ganado notoriedad en el mercado mexicano, ofertando modelos de calzado y bueno, también de ropa, pero ahora hablemos de calzado, con opciones que van de los 135 pesos, Gonzalo. Y pues bueno, muchas de estas piezas pueden ser imitaciones de marcas reconocidas, aunque carezcan de marcas identificativas o que incluso no tengan los estándares que se requieren para la venta. Y pues bueno, es normal que ahora mismo los fabricantes de zapatos mexicanos estén alzando la voz al respecto. Y justo ahí es el problema, Diana, porque la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado pues han señalado que los fabricantes están francamente preocupados por la falta de regulación a nivel mundial para garantizar un comercio justo y en igualdad de condiciones. Recordemos que justamente allá en ese estado del Bajío existe una producción muy amplia todavía, muy tradicional de calzado de todo tipo, para hombres, para mujeres, y que con la irrupción de estas nuevas plataformas lo que ellos consideran es no estamos a la par, no es nada más un asunto de que no estemos compitiendo con temas de precio, es que incluso no están cumpliendo con las normativas mexicanas en lo que respecta a los materiales utilizados en la fabricación, así como al respeto de la propiedad intelectual, que en los casos de la industria del vestido y el calzado son esenciales para poder atraer a los consumidores. Así es, Gonzalo, creo que es importante mencionar que este no es un tema local, no es un tema mundial y que pasa en muchos países. No hay mucha regulación al respecto de las plataformas chinas y fíjate que ellos mencionan que
les parece desleal porque las mercancías que se venden muchas veces no pagan impuestos e incluso está manufacturado en condiciones que miran los derechos humanos y que bueno, eso les permite a estas compañías ofrecer precios muy por debajo de los que puede ofrecer el mercado mexicano. Sí, y hay una diferencia importante también en lo que ocurre con, por ejemplo, en los mercados en Estados Unidos, en Europa, en donde a diferencia de México hay una mayor vigilancia. Recordemos que sobre todo a raíz de la pandemia el comercio electrónico se disparó a niveles extraordinarios o que no habíamos visto hasta ese momento, y por lo cual no existe para la Cámara la legislación suficiente, no existen las reglas bien establecidas para poder delimitar la labor o el espectro comercial que estas plataformas están ofreciendo a los consumidores. Lo cierto es que también aquí ya es un asunto de mercado, Diana. Mientras no existan estos reglamentos, claramente los usuarios van a poder seguir eligiendo entre zapatos que para ellos son de la calidad suficiente y de un precio, 135 pesos en la economía actual para muchas familias, sin duda es un tema muy atractivo. Así es, Gonzalo, no hay que dejar de leer esto sin una perspectiva macro, ¿no? Temas como la inflación, como los bajos salarios también hacen que las y los mexicanos tengan que acceder a este tipo de productos. Hay que poner mucho ojo porque, como tú bien mencionabas antes de la pandemia, el comercio electrónico no tenía tanto auge. Una cifra que menciona aquí Mara Echeverría es que antes de esta emergencia sanitaria, el valor o las compras mediante plataformas era solamente del 1% y hoy en día ha alcanzado el 13%. Aún no es un mercado tan maduro como el europeo, que tiene alrededor del 25%, pero bueno, ya es de gran notoriedad y entonces hay que poner ojo. Son 12 puntos, Diana, 12 puntos de crecimiento en un periodo relativamente corto de tiempo, que traducido a pesos y centavos es mucho, y que en esa diferencial no hay suficiente regla o suficiente legislación, por lo menos en voz de las cámaras del calzado. En otro tema, Diana, y este es de las notas curiosas, este es de las que uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando desafortunadamente tienes una mala experiencia en un viaje de Uber, haces una denuncia en la plataforma? No sé si tú sabías exactamente qué es lo que ocurre, pero Ginger Yabur, nuestra colega, nos lo platicó en esta nota. No, Gonzalo, no sabía y lamentablemente es una escena común a la que nos llegamos a enfrentar en estos viajes por auto bajo demanda. Y sí, Ginger nos cuenta que Uber, cuenta con más de 22 millones de usuarios en Latinoamérica, y fíjate que la mayoría de estas denuncias se atienden en 2 centros que le llaman centro de excelencia. Uno está en Brasil y otro en Costa Rica, Gonzalo. Así que si algo pasa aquí en México, alguien que está en esas latitudes es quien va a tomar cartas en el asunto sobre tu situación. Sí, desde la pérdida de objetos hasta incidentes ya más graves como acoso sexual o los robos mismos son reportados en este centro allí en Costa Rica. Ahí se atienden los casos más graves de 16 países de América Latina, entre ellos México, y lo que le contaba el director de estos centros de excelencia allá en Costa Rica, allí, es que esta locación se escogió por 4 razones. La primera es que cuenta con una fuerza laboral con fluidez en varios idiomas, también por su ubicación estratégica, su estabilidad política y económica, y la cuarta, esta no podía faltar, las cuestiones fiscales. Así es, Gonzalo, y también Ginger nos cuenta que, cuando un usuario realiza la denuncia pasa por distintas etapas, y la primera es la clasificación. A través de la aplicación se pueden reportar numerosos incidentes como el robo, la discriminación, el racismo, el acoso sexual, agresión física y varios otros temas incluso más delicados como la trata de personas. Los investigadores de este centro son quienes buscan a las 2 partes involucradas en el caso, a los usuarios y a los conductores, realizan preguntas sobre el caso y una vez recabando la información, usan tecnología para corroborarla y entonces ya emiten, digamos que una resolución. Y de acuerdo con la plataforma, Diana, cada caso se resuelve en un promedio de 1 hora y siempre se informa a ambas partes la resolución. Los investigadores además están en el centro 24/7 y se van turnando por horarios, pero aquí creo que es una buena oportunidad para que nos cuenten si les ha pasado algo en algunas de estas plataformas, en Uber en particular, y han tenido que denunciarlo o han tenido que realizar algún reclamo. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con estos casos? ¿Y qué nos pueden decir al respecto? Si es una buena o una mala experiencia, sobre todo ahora que ya saben
qué es lo que sucedió, desahóguense aquí en los comentarios, se vale. Y claro, hay que preguntarle a Uber también cuál es su índice de resolución, ¿no? Habrá que ver qué tan eficaz es esta parte de la resolución de las denuncias de las y los consumidores. Y bueno, Diana, una nota positiva ya nos hacía falta porque pues para la economía y sobre todo la de muchas familias en nuestro país, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y a ver, Diana, fíjate que de enero a agosto de este año, México recibió 9.3% más remesas que el mismo periodo del año pasado. México en total obtuvo 41.459 millones de dólares en remesas, que esto se traduce a el bienestar y al gasto de miles de familias mexicanas en nuestro país. Así es, Gonzalo, en Estados Unidos hay aproximadamente 37 millones de mexicanos y aunque no todas y todos tienen aún lazos con sus familias aquí en México o alguna responsabilidad económica, pues bueno, representan una gran fuente de ingresos para las finanzas mexicanas e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha agradecido en muchas ocasiones pues el envío de estos recursos. Aquí digamos un poquito el asterisco viene que en agosto se registró una disminución de apenas 1.6% respecto a julio pasado, que pudiera representar o significar una pequeña desaceleración. Sin embargo, pues creo que tenemos que esperar a los datos de septiembre para corroborar esta información. Lo que también es que la remesa promedio en agosto fue de unos $403 por envío, también 1.5% menos que en julio, no obstante todavía en un valor bastante positivo para las familias mexicanas. Yo nada más te quiero dejar un dato, Gonzalo, y perdón que arruine quizá este buen tono con el que tenemos ahora mismo el podcast, pero fíjate que un análisis del Banco Base dice que si tomamos en cuenta la inflación y tomamos en cuenta también el tipo de cambio, porque bueno, sabemos que el peso se ha apreciado frente al dólar, las remesas que estarían recibiendo las familias durante agosto habrían perdido en un año el 12.4% de su valor. Entonces, pues bueno, sigue siendo positivo, pero... Esa es una de las que solemos mencionar aquí cuando hablamos de tipo de cambio, sobre todo ahora que el peso ha estado fortachón, perfecto, muchos beneficiados. Sin embargo, también que no olvidemos a las familias remeseras que pierde algo de valor cuando el peso se pone fuerte. Oye, pero antes de despedirnos, aquí ya les tenemos, lo prometido es deuda y ya están los ganadores de una suscripción semestral de Expansión. Recuerden esta dinámica que hicimos toda la semana pasada para que nos dejaran comentarios aquí en la plataforma. Y bueno, les pedimos que si oyen su nombre o usuario, nos dejen un mensaje con su nombre completo, dirección, correo y teléfono antes del viernes 6 de octubre. Obviamente no van a ser públicos sus datos, ahí los buscaremos para darles detalles. Y bueno, ahí te van los ganadores, son Raúl Cervantes, Israel Eric Pacheco Caballero, el usuario Avemeli, Mash-96MTY, que imagino es de Monterrey, así es que pues, qué bueno que desde el norte nos sigan escuchando, y Eric Trejo. ¿Quién es más, Diana? Cristal, Adayeli Palacios, Avi Arroyo, Mauricio Vera y Aleli Dori. Así que esperamos sus comentarios para que puedan disfrutar pronto de su revista en casa. Y muchas gracias por escucharnos, de verdad, y muchas gracias por haber participado en esta dinámica. Les prometemos que en las siguientes semanas les vamos a tener otras también con algunas sorpresas muy, muy padres para que nos sigan aquí en este Daily. Y bueno, Diana, muchas gracias también a ti que nos acompañaste hoy. Gracias, Gonzalo, que tengas un gran martes. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó